Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la oportunidad de compartir el conocimiento con ustedes, ¿verdad? Vamos a tratar de ser puntuales y específicos en los puntos, ¿verdad? Para que sea de lo más práctico posible. Vamos a hablar sobre radiografía de tórax en paciente pediátrico. En este aspecto, los objetivos van a ser, en primer lugar, describir los conceptos básicos de la interpretación de la radiografía de tórax, ¿verdad? Agregar un poco sobre el enfoque sistémico para realizar la lectura de las rayos X y también identificar y describir los procesos patológicos comunes que se observan en los rayos X de tórax pediátrico. Vamos a hablar de algunos, no de todos, porque sería algo bien extenso, pero vamos a ser bien específicos en cosas prácticas en cuanto a neonatología y en parte del paciente pediátrico. Solo para comenzar, una pequeña pregunta, ¿verdad? Para todos los asistentes, ¿verdad? En cuestión de historia de la radiología, no sé si recuerdan quién es el padre de la radiología conocido en cuanto a nosotros. Bueno, para hacer un poco corta la charla, ¿verdad? El padre de la radiología es William Röntgen, ¿verdad? En 1895 hizo el descubrimiento de los rayos X, ¿verdad? Ya María Curie fue quien descubrió la radiación y toman eso, ya saben, ¿verdad? La electricidad, el bombillo y todo lo demás, ¿verdad? Eso es solo como un dato en cuanto a historia. ¿A qué puntos básicos vamos a recordar en este caso, ¿verdad? En cuanto a la interpretación de un estudio radiológico, en este caso, a la interpretación de rayos X. Esto aplica tanto para los niños como para un paciente adulto, ¿verdad? Vamos a tener que enfocarnos en la proyección, en la orientación, en si la proyección está rotada o no, si hay una adecuada exposición, si hay un adecuado grado de inspiración e incluso el postproceso que se le da al estudio. En cuanto a la proyección, la vamos a definir como la dirección en que se tiene el haz de rayos X en relación a la posición del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tener que lo ideal van a ser en el paciente pediátrico, las imágenes van a ser magnificadas y menos nítidas en cuanto a que la mayoría de placas se van a tomar en una proyección anteroposterior, o sea, el paciente de frente al rayos X, en comparación con la proyección normal que se toma en el adulto, que es una proyección posterior anterior, en cuanto al paciente se encuentra de espaldas al equipo, ¿verdad? Esto va a ser una pequeña distorsión tanto del tamaño como de las estructuras de los campos pulmonares, que en un paciente pediátrico prácticamente ya se toma en cuenta cuando uno hace la interpretación, ¿verdad? A diferencia del adulto, que si las proyecciones anteroposteriores van a tener un cierto grado de pérdida de datos debido a la proyección radiológica. Normalmente la proyección anteroposterior en un paciente pediátrico va a ser suficiente para hacer un diagnóstico, ¿verdad? Las proyecciones laterales se van a dejar únicamente cuando hayan hallazgos que se tenga duda o sean difíciles de establecer un diagnóstico por medio solo de la proyección anteroposterior, ¿verdad? Esto siempre cuidando el principio del ARA, ¿verdad? Debido a que son pacientes pediátricos que van a tener mucha mayor susceptibilidad a la exposición a rayos X, de la radiación ionizante, ¿verdad? Vamos a tener que realizar una colimación correcta. Cuando hablamos de colimación es adquirir la región anatómica específica que vamos a hacer interés en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a adquirir solo tórax en un paciente pediátrico, solo tomar tórax, no incluir el abdomen solo porque vamos a ver un poquito más, ¿no? ¿Verdad? Si la indicación, el diagnóstico tiene que hacerse de la cavidad torácica, únicamente se va a adquirir la cavidad torácica. En los neonatos, la proyección que se va a utilizar comúnmente va a ser la anteroposterior, con el paciente en decúbito supino sobre la cama, ¿verdad? En los lactantes la proyección anteroposterior y se puede usar también sobre la cama o incluso en posición en bipedestación, si el paciente lo permite, ¿verdad? Y en los niños mayores, ¿verdad? En los escolares, preescolares, en los adolescentes, una proyección posterior en bipedestación, como en el adulto, se va a poder tomar de una adecuada manera. En cuanto al paciente pediátrico, vamos a tener que tomar ciertas medidas, ¿verdad? O ciertos puntos específicos, ya que ellos, como saben, los niños nunca saben estar quietos, saben mover, van a llorar, tal. Entonces, en esa poca colaboración que vamos a tener
con el niño, va a incurrir en múltiples artefactos, ¿verdad? Que esos en algunas veces, en los estudios radiológicos incluso, no porque tenga un artefacto lo vamos a repetir, ¿verdad? Si el estudio diagnóstico, aunque tenga ese artefacto radiológico de movimiento, se queda uno con ese estudio para la interpretación, con el mismo fin, ¿verdad?, de evitar un exceso de radiación en el paciente, ¿verdad? Otra cosa que vamos a tomar en cuenta, ¿verdad?, que tanto los hilios pulmonares como la trama broncovascular en el paciente pediátrico a veces va a verse mucho más resaltada, mucho más delimitada, y esto a veces puede dar una mala interpretación en que el paciente tiene una patología específica, ya sea algo intersticial o algún patrón consolidativo de ocupación alveolar. Esto debido a que en los niños, más aún con los equipos digitales que hay actualmente, la imagen tiene mucha más definición, entonces se tiende a ver mucho más esas imágenes broncovasculares, que sí pueden ser patológicas en algún momento, pero también un paciente pediátrico no tiene que ser bien precavido en cuanto a ese punto específico, porque hay muchas cosas que pueden contribuir, ¿verdad?, a que esto se vea mucho más resaltado. La orientación, esto más que todo va visto en si está del lado derecho o izquierdo. Siempre la placa de rayos X tiene que estar debidamente identificada con un marcador. Marcador puede ser desde un centavo, una moneda, un clip o marcas ya específicas con la letra R, L, ¿verdad?, derecho e izquierdo, ¿verdad?, que van en la esquina anterosuperior derecha o izquierda de la placa de rayos X. Tenemos que también tener en cuenta las diferentes variantes anatómicas que pueden existir en los pacientes pediátricos, ¿verdad?, que pueden generar cambios en estructuras mediastinales, incluso en el mismo campo pulmonar, que pueden confundir o pueden aparentar una patología. Lo otro es la dificultad de que el paciente mantenga la inspiración durante el estudio, ¿verdad?, que no siempre una placa va a quedar perfectamente inspirada durante la toma, ¿verdad?, en un paciente pediátrico. Por ejemplo, tenemos esta película que si ustedes la vieran sin las marcas que tienen, uno podría decir de cierta manera si está al derecho o al revés, ¿verdad? Si nosotros quitáramos la marca, a simple vista nosotros podríamos pensar que la placa está orientada al revés o no se le dio vuelta o se tomó el paciente al revés, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta no solo las marcas también, ¿verdad? Sí, las marcas nos van a orientar y siempre una raíz X va a tener sus marcas correspondientes en cuanto a la posición, pero las estructuras anatómicas nos van a orientar también a si la raíz X está tomada o no de forma adecuada. Siempre vamos a tener que, donde está la marca de la R, esa siempre va a ser nuestra derecha, entonces nuestra silueta cardíaca va a estar siempre orientada hacia la izquierda, ¿verdad? Cuando la silueta cardíaca no está orientada a la izquierda, nosotros tenemos que buscar otras estructuras anatómicas que ya sabemos dónde están normalmente para decir si esta está tomada de forma adecuada o no, en la posición adecuada o no. Por ejemplo, aquí vemos en este paciente que si hay una dextrocardia, vemos el ápice cardíaco dirigido hacia la derecha e incluso abajo del ápice cardíaco vemos la burbuja gástrica, ¿verdad?, que es una estructura anatómica normal, y vemos la densidad hepática del lado izquierdo. Eso ya nos orienta que la placa sí tiene un situs inverso, ¿verdad?, y no es que esté simplemente sacada al revés, ¿verdad?, o proyectada al revés. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad?, la que ya les había mostrado, donde vemos el paciente con un situs inverso y un paciente pediátrico normal, ¿verdad?, en una proyección incluso aeroposterior anterior, ¿verdad?, porque es un escolar que logra mantener una posición erecta y puede tomarse en una proyección adecuadamente, ¿verdad? Vemos la diferencia de las estructuras anatómicas que hablábamos, ¿verdad?, donde vemos del lado derecho, vemos la burbuja gástrica bajo el borde costal derecho, y que está en el lado inferior izquierdo vemos la burbuja gástrica en el lado inferior izquierdo, ¿verdad?, y con la relación cardíaca normal en cuanto a la caja torácica. En cuanto a la rotación, cuando hablamos de la rotación, esto se refiere a que tenemos que identificar, ¿verdad?, los extremos mediales de las clavículas. Estas partes de aquí tienen que estar equidistantes, a la misma distancia, ¿verdad?, de las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque
el que hay una rotación, ya sea a la derecha o a la izquierda, nos va a inferir en que el tamaño de la silueta cardíaca incluso de la estructura mediastinal, pueden aparentar un mayor tamaño o aparentar estructura o patología que no existe, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que se ha rotado el hombro hacia la izquierda durante la proyección de los rayos X, el corazón se puede percibir de mayor tamaño. Incluso en la parte del ventrículo izquierdo puede aumentarse debido a la proyección y el timo puede simular incluso un infiltrado pulmonar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen, ¿verdad? Donde vemos que si hay una rotación del paciente, ¿verdad? Es una proyección antero-posterior, como lo describe ahí la figura, ¿verdad? Y vemos que hay una rotación a la izquierda, vemos las clavículas o los extremos mediales que no están equidistantes a las estructuras, a las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales, y vemos como si la silueta cardíaca presenta una imagen magnificada, ¿verdad? Y el timo también hace pensar en que hay un infiltrado pulmonar, ¿verdad? Aquí tenemos otra proyección, en este caso no hay una rotación, sino que lo que ha pasado, a veces los pacientes pediátricos tienden a encorvarse o incluso el técnico durante la toma le da un cierto ángulo al tubo de rayos X, entonces eso hace que prácticamente la rayos X se vea como si se estuviera tomando de arriba hacia abajo, entonces eso le da una actitud escoliótica, lordótica al paciente. Y vamos a poder ver, como aquí en el caso, ¿verdad? Que las estructuras cardíacas se ven mucho más redondeadas, presentan un aspecto hipertrófico, ¿verdad? Y que da a pensar en que puede existir una patología cardíaca. Únicamente esto con mal posicionar al paciente o si el paciente se movió durante la toma del rayos X. Entonces la posición es bien importante, mantener al niño tranquilo, ¿verdad? Para que tenga la mayor colaboración y que la toma de rayos X sea adecuada. En cuanto a la penetración, nos referimos a si vemos algo radiolúcido o radiopaco, ¿verdad? Esto va a depender de qué tanto kilovoltaje le estemos dando al paciente, ¿verdad? Qué tanto lo estemos radiando. Si lo radiamos menos o lo radiamos más, ¿verdad? Lo importante que vamos a tener que ver en nuestra imagen, ¿verdad? Que los cuerpos vertebrales van a ser apenas visibles, o sea, sí se van a ver, pero no se van a ver tanto a través de las estructuras mediastinales, ¿no? Porque va a ser importante, ¿verdad? Porque que esto, si visualizamos con demasiada facilidad los cuerpos vertebrales, esto va a decir que la película de rayos X va a estar sobreexpuesta, ¿verdad? Lo que pasa es que las lesiones de alta densidad pueden estarse disimulando debido a que tuvimos una mayor penetración de las rayos X, ¿verdad? Y podemos pasarlas desapercibidas. Si no los vemos, los cuerpos vertebrales a través de las estructuras mediastinales tenemos una pobre penetración, ¿verdad? O hacen una placa superexpuesta, ¿verdad? Y vamos a ver el pulmón mucho más blanco o más luz, radio opaco, ¿verdad? Y podemos incluso pensar que hay lesiones que no existen realmente. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un paciente con un kilovoltaje bajo y un paciente con un kilovoltaje alto, ¿verdad? Tenemos entonces una placa sobreexpuesta y una placa superexpuesta, ¿verdad? Donde vemos que la placa sobreexpuesta hay un aumento de la densidad del parénquima pulmonar, incluso se ve como que tuvieron una mayor trama vascular, ¿verdad? Broncovascular, a diferencia de la otra, que se ve totalmente radiolúcida, la configuración de los pulmones es la adecuada. Si hay alguna lesión que tendría que tener una alta densidad, incluso puede estar disimulada en esa ocasión, ¿verdad? Entonces, o podemos pensar que hay áreas incluso de atrapamiento aéreo porque se ven demasiado radiolúcidas. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a una revisión sistemática de cada estudio, ¿verdad? Primero, tenemos que identificar correctamente al paciente, asegurarnos que la placa que estamos viendo es del paciente que estamos evaluando, ¿verdad? Que tiene los nombres completos, ¿verdad? Que incluso, ¿verdad? No hay algún error ahí, porque a veces si tenemos a Juan Pedro y a Pedro Juan, ¿verdad? Los agarramos y nos podemos confundir, ¿verdad? Entonces es bien importante identificar al paciente y el estudio, ¿verdad? Para que nos concuerde en esas dos cosas para hacer un adecuado diagnóstico. Si incluso podemos tratar al niño por una patología, ¿verdad? Que no la tiene. Otra cosa, vamos a empezar a revisar los campos pulmonares, puede ser una revisión de adentro hacia afuera, de fuera hacia adentro, ¿verdad? Y las cúpulas diafragmáticas, podemos ver las áreas mediastinales,
en cuanto a la silueta cardíaca, los cilios pulmonares, el componente óseo, la pared torácica, los tejidos blandos, y si son pacientes hospitalizados o oncológicos que tienen algún dispositivo médico, a eso se refiere los tubos y líneas, ¿verdad? Tenemos que ser bien específicos en su descripción, si están en buena o no, o en mala posición, ¿verdad? Tenemos que también tener en cuenta el recuerdo anatómico de los rayos X, ¿verdad? De las estructuras que tenemos a nivel del tórax, pues recordar la tráquea, el botón aórtico, todos los módulos cardíacos, el contorno cardíaco, ¿verdad? La posición de los bronquios, ¿verdad? ¿Cómo es la disposición de esto? Recordar que el bronquio derecho es mucho más largo y vertical y el bronquio izquierdo mucho más corto y horizontal, ¿verdad? La configuración de la carina. Y así vamos, ¿verdad? También la posición del corazón, ¿verdad? De los girios pulmonares, ¿verdad? Recordar que siempre el derecho va a estar un poquito más, perdón, el izquierdo va a estar un poquito más abajo que el derecho, que el izquierdo, perdón. Las zonas pulmonares y los contornos pulmonares en donde va a estar el espacio pleural, ¿verdad? Y su división por lóbulos, tanto derecha o izquierda. En cuanto a las enfermedades pulmonares, vamos a hablar de algunas que son comunes, tanto en la práctica hospitalaria como extrahospitalaria, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco tanto de los neonatos como de los pacientes pediátricos. En cuanto a las variantes anatómicas, vamos a ver, ¿verdad? Me refiero a variantes anatómicas, a cosas que van hasta ahí normalmente, ¿verdad? Que sí pueden, estructuras normales, por ejemplo, como el timo, ¿verdad? O ya variantes anatómicas que pueden existir, ¿verdad? Que nos pueden confundir en cuanto a una patología. Algunas pueden ser patológicas, algunas no, ¿verdad? En cuanto al timo, puede ser una variante anatómica, ¿verdad? Es una estructura anatómica normal que se encuentra en el intestino superior, ¿verdad? Ya sabemos que está implicada en la producción de las células T, ¿verdad? Y en muchos niños pueden verse incluso prominentes en las rayos X de tórax, ¿verdad? Y este va a tener una disminución progresiva en cuanto a la edad, ¿verdad? Siempre los lactantes menores van a ser los que vamos a ver proyectada la imagen del timo, ¿verdad? En los rayos X puede ser, según la literatura, algunos evidentes hasta los 3 años, algunos otros dicen que hasta los 5 años, ¿verdad? Pero este va a ser el corto, más o menos, ¿verdad? Y una de las características importantes va a ser que va a tener un festoneamiento, ¿verdad? O sea, va a estar impodentando los arcos costales, ¿verdad? Y ya sabemos de antemano, ¿verdad? El signo de la vena, que es como la configuración, no es tan la habitual, pero sí es una de las más comunes que uno reconoce de forma más fácil. Aquí un ejemplo, el signo clásico de la vena en el lado derecho, ¿verdad? Ahí señalado por las flechas, vemos cómo impronta, cómo se une a los arcos costales, ¿verdad? Y hace ese festoneamiento, ¿verdad? Y nos indica que sí es específicamente el timo, ¿verdad? Vemos esa configuración en forma de vela con una base amplia, ¿verdad? Y relacionada con el mediastino, incluso haciendo signo de la silueta con el mediastino del corazón, ¿verdad? Porque tienen la misma densidad. En el lado izquierdo vemos una red equidistante donde vemos un aumento de la densidad del mediastino superior y vemos que no hay ese desprendimiento habitual tan marcado como en un timo normal, ¿verdad? En este caso el paciente tenía un linfoma Hodgkin, ¿verdad? Entonces eso hace el aumento de la densidad y del volumen tímico. Aquí tenemos otros 2 casos mucho más exagerados, ¿verdad? Donde vemos incluso lobulaciones del mediastino superior, ¿verdad? Que hace perder la configuración anatómica de mediastino, incluso de la silueta cardíaca, que no puede ser evaluable de una forma adecuada, ¿no? Vemos áreas multilobuladas, mucho más lúcidas en el lado derecho, ¿verdad? En el lado izquierdo, esto es más que todo a la penetración o a la cantidad de KB que se le dio al paciente, ¿verdad? En el lado derecho, este paciente correspondía a una a una histiocytosis de células de granja y en la otra un paciente con una leucemia linfocítica. ¿Qué otras variantes anatómicas vamos a tener, ¿verdad? En cuanto a la caja torácica, el pectoral excavatum y el pectoral carinatum, ¿verdad? Van a ser cosas que se ven habitualmente, ¿verdad? En este caso, uno va a ser una depresión cóncava del esternón, ¿verdad? Y el otro va a ser una prominencia en la cavidad torácica, ¿verdad? Que va a hacer que sobresalga y tener una configuración en pecho paloma. Normalmente
pectum excavatum va a estar relacionado más que todo a una malformación de las uniones costo external, ¿verdad? Que va a dar la configuración prominente. Estas crecen desproporcionalmente de un lado, ¿verdad? Y eso le da la simetría torácica. Va a ser una deformidad más común de la pared torácica. Prácticamente el 90% va a estar destacada un pectum excavatum y el 10% restante el pectum carinatum, ¿verdad? Normalmente es más relacionado al sexo masculino, ¿verdad? En una relación de 3:1. Aquí tenemos un ejemplo del pectum excavatum, ¿verdad? Vemos como en la proyección anteroposterior, incluso si uno no es muy acucioso, lo puede pasar desapercibido, ¿verdad? Pero vemos que si hay un desplazamiento de la silueta cardíaca, ¿verdad? Vemos que en el lado derecho no hay una densidad líquida normal, igual a la de la izquierda de la silueta cardíaca. No vemos el ventrículo, perdón, la aurícula derecha normalmente o de la misma densidad o normalmente pacificada, ¿verdad? Y lo podemos ver en la proyección lateral, ¿verdad? Vemos cómo hay la concavidad del esternón, ¿verdad? Que hace una compresión, un desplazamiento posterior e izquierdo de la silueta cardíaca. Aquí vemos el contraparte del pectum carinatum o el pecho en paloma, que prácticamente si uno ve la proyección anteroposterior puede pasar desapercibida, ¿verdad? Porque el defecto no es, ¿cómo se llama?, relativamente visible, ¿verdad? Más que todo cuando hace uno la evaluación lateral, vemos la convexidad anterior que hace la cavidad torácica debido a la deformidad de los arcos de las estructuras costoexternales, perdón. ¿Qué otras malformaciones congénitas podemos ver que sí van a ser meramente patológicas en este caso, ¿verdad? Solo un comentario en cuanto al pectum excavatum y pectum carinatum. No siempre va a ser quirúrgico, ¿verdad? Esto tiene que ser una relación de un índice que se saca, el índice de Haller, ¿verdad? Dependiendo de ese índice por tomografía y ya teniendo ciertos rangos, uno puede decirle al cirujano, mire si puede ser quirúrgico o no, ¿verdad? Porque eso va a depender de la restricción que hay de la cavidad torácica. Y en cuanto a las malformaciones congénitas, en cuanto a esta de la vía aérea superior, esto se refería anteriormente, hoy se le llama así, porque antes solo era la enfermedad notoidea quística, ¿verdad? Pero se vieron que muchas lesiones no eran todas quísticas, ¿verdad? Entonces se decidió mejor llamarles malformaciones congénitas de la vía aérea, ¿verdad? Va a ser un grupo heterogéneo de lesiones que predominantemente son quísticas, ¿verdad? Van a resultar en un mal desarrollo de la vía aérea superior, el desarrollo intrauterino, ¿verdad? Pueden verse como manchas pulmonares multiquísticas, usualmente siempre van a ser visibles, pueden, no sé, perdón, visibles en el recién nacido, ¿verdad? Porque estos en algún momento, los quistes pueden estar llenos de líquido al nacer y no ser visualizados como estructuras quísticas al momento, ¿verdad? Sino que se van llenando gradualmente de aire durante el crecimiento del niño, ¿verdad? Pero siempre en la etapa neonatal. Van a tener una ubicación intrapulmonar, ¿verdad? Sin una predilección específica de los lóbulos, y los diámetros van a ser variables. De esto van a depender las clasificaciones de estas, no vamos a hablar de esas, no hablar mucho, ¿verdad? Si son macroquísticas, microquísticas. Y aquí tenemos un ejemplo de rayos X, ¿verdad? La placa de la derecha, ¿verdad? Una radiografía de un niño de 3 semanas, ¿verdad? Donde vemos densidades altas del parénquima pulmonar izquierdo, áreas de ocupación alveolar, que se definen. Cualquiera podría pensar incluso que es una neumonía o una masa, ¿verdad? Pero si vemos en la contraparte, ¿verdad? Vemos ya las 6 semanas de vida del paciente, ¿verdad? Ya hay una aireación de estas áreas quísticas, ¿verdad? Entonces ya vemos la configuración habitual de una enfermedad de materia quística pulmonar, ¿verdad? Otra de las anomalías que podemos ver en el desarrollo van a ser las anomalías del desarrollo pulmonar, ¿verdad? Entonces tenemos la agenesia pulmonar, la aplasia pulmonar, la hipoplasia pulmonar. ¿De qué va a depender esto, verdad? Si hay ausencia completa del pulmón, los bronquios y la vasculatura pulmonar, o si hay una ausencia parcial, ¿verdad? Solo hay estructuras rudimentarias de la vía aérea superior, de la vasculatura pulmonar del parénquima, y así vamos a hacer la diferenciación de esta, ¿verdad? En la agenesia pulmonar, pues la que vamos a hablar en este momento, ¿verdad? Vamos a ver una ausencia unilateral completa del parénquima pulmonar y los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y las vías respiratorias. Y también vamos a tener en cuenta que una agenesia pulmonar
usualmente va a ser unilateral, lo más probable, ¿verdad? Se va a estar dando en la cuarta semana de gestación estos problemas, ¿verdad? Y vamos a tener que la falta del desarrollo del pulmón izquierdo es más común que la del derecho, y que si tenemos un paciente con una agenesia o una sospecha de una agenesia pulmonar derecha, ¿verdad? Va a tener mucho peor pronóstico que una agenesia pulmonar izquierda. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Una rayos X donde se hizo el estudio del paciente, ¿verdad? Tenemos la opacificación, un emitor opaco completo izquierdo, ¿verdad? El diagnóstico de emitor opaco incluye no solo una agenesia pulmonar, ¿verdad? Incluye muchas cosas, una atelectasia completa, un derrame completo derrame pleural completo, ¿verdad? Son muchos los diagnósticos que se pueden hacer, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Se dio el diagnóstico de que sí era una agenesia pulmonar, ¿verdad? Podemos ver incluso que hay amputación en la raíz X del hueco principal izquierdo, ¿verdad? No se ve. Vemos también que hay una desviación de las estructuras mediastinales, ¿verdad? Ya en los estudios fluoroscópicos, vemos cómo hicieron una broncoscopía donde prácticamente solo se marca el bronquio principal derecho y no hay un bronquio principal izquierdo. Y en las imágenes de angiografía vemos que sí solo hay una vasculatura pulmonar izquierda, perdón, derecha. Y vemos la ausencia de la vasculatura pulmonar izquierda, lo que hace el diagnóstico de una agenesia pulmonar. Otra de las cosas usuales que vemos cuando pasamos en hospitales en neonatología o las hernias diafragmáticas congénitas, vamos a tener la clasificación, ¿verdad? Van a ser las hernias de Bogdalet y las hernias de Morgandi, ¿verdad? En específico, la hernia de Bogdalet va a ser la hernia diafragmática más común, ¿verdad? La posición izquierda va a ser lo más habitual, entre un 75 y 90%. Y esta va a tener una posición posterolateral, ¿verdad? Va a ser la que es mucho más grande, ¿verdad? Y va a asociarse con un buen resultado, ¿verdad? Por el atrofamiento de las estructuras intraabdominales que hace, ¿verdad? Y esta va a tener una aparición temprana, ¿verdad? En cambio, la hernia de Morgandi va a tener una posición anterior y medial, va a ser menos común y va a tener una aparición tardía, puede aparecer mucho tiempo después del nacimiento. Aquí tenemos un ejemplo de la hernia de Bogdalet. Vemos como las asas intestinales han ascendido posteriormente, tenemos una derecha y una izquierda, ¿verdad? Como les mencionaba, ¿verdad? Vemos como las asas intestinales han ascendido y causan prácticamente un desplazamiento de las estructuras intestinales en los dos lados. Incluso vemos en la otra, la sonda orogástrica, cómo va en la del lado derecho, cómo va hacia el campo pulmonar izquierdo, porque está incluido el estómago. Y vemos la restricción pulmonar que causa, ¿verdad? Esto también implica que el pulmón, si el niño venía intrauterino con eso, ¿verdad? Si no, porque se puede hacer un diagnóstico prenatal, ¿verdad? Intraútero de esta patología. Si el niño ha estado crónicamente con esa herniación, obviamente el pulmón no va a tener un desarrollo normal, ¿verdad? Lo que va a condicionar que pueda tener una hipoplasia pulmonar asociada. Pueden asociarse a otras malformaciones, ¿verdad? Pero eso va a ser la dificultad también, porque esa misma restricción hace que el pulmón no se pueda desarrollar adecuadamente. Aquí tenemos una hernia de Morgandi, vemos la posición medial y anterior, ¿verdad? No es un defecto grande, ¿verdad? Como vemos en la hernia Bogdalet, que es un defecto grande que incluye mucho más estructuras intraabdominales, ¿verdad? Este no causa tanta restricción pulmonar como el otro. Y hablando de cuestiones infecciosas, vamos a ver que la neumonía neonatal va a ser una de las cosas más comunes por las cuales les van a consultar los pacientes, tanto intrahospitalaria o como extrahospitalaria, ¿verdad? Siempre llega que el neonato de estado mucoso, que la señora lo ve que está cansadito, que tiene tiras intercostales, ¿verdad? Entonces siempre pensar en que puede haber una neumonía, ¿verdad? Una neumonía se va a dar si es neonatal en los primeros 28 días de vida, ¿verdad? Hay que considerar si es prematuro en el niño también para incluirlo, ¿verdad? Haciendo la corrección de la edad del niño. Y vamos a tener que hacer un comienzo temprano, ¿verdad? Generalmente va a estar dentro de las primeras 48 horas. El comienzo tardío usualmente va a ser después de la cuarta semana de vida. En rayos X, ¿qué es lo que vamos a identificar? La disminución del volumen pulmonar, la hipoventilación pulmonar, ¿verdad? Que va a causar un aumento de la posificación de forma de la pulmonar, ¿verdad? Va a ser muy similar a lo que vemos una deficiencia del surfactante, donde vamos a ver un pulmón con alta densidad, con esos áreas radiopacas, granulares, ¿verdad? Dispersas.
y puede incluir incluso derrames pleurales hasta un 67%, ¿verdad? Ya con una complicación asociada. Las opacidades reticulares van a ser usualmente confluentes, van a estar en posición central y van a ser simétricas, ¿verdad? Como le mencionaba, las complicaciones que se pueden dar para el trauma, ¿verdad? Como el neumotórax, incluso neumomediastinos, más si este paciente ha estado ventilado, ¿no? ¿Verdad? Las enfermedades intersticiales pulmonares, ya unas cuestiones, complicaciones tardías. Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Donde vemos en la parte superior, ¿verdad? Un chiquitín con una neumonía por un streptococo neumonía, ¿verdad? Donde vemos esos infiltrados radiopacos, ¿verdad? Si lo vemos en esa posición central, vemos que la periferia del pulmón, más de todo el pulmón derecho, se ve mucho más radiolúcido por las áreas de taponamiento aéreo que dan, ¿verdad? Y en la placa superior izquierda vemos como hay ese infiltrado granular simétrico, ¿verdad? Bilateral, que ocupa prácticamente la totalidad, ¿verdad? Ahí tenemos también áreas que se ven más radiolúcidas, que pueden estar relacionadas a neumatoceles, como en la parte de abajo, ¿verdad? Que ya son áreas prácticamente aireadas que se han quedado dentro de múltiples áreas consolidadas, ¿verdad? Por eso vemos esas áreas radiolúcidas ahí bien redonditas, ¿verdad? Que han quedado ahí atrapadas. El neumotórax neonatal que vamos a ver en ¿verdad? Vamos a ver que hay aire en el espacio pleural, ¿verdad? Entre la pleura parietal y visceral, ¿verdad? En las radiografías de tórax neonatal, ¿verdad? Generalmente, como ya dijimos, las vamos a obtener en posición del cúbito supino acostado, ¿verdad? ¿Qué pistas vamos a tener para hacer el diagnóstico, verdad? Vamos a pensar en un hemotórax. Si vemos un hemitórax demasiado grande, demasiado hiperlúcido, como que tuviera demasiado aire, o si vemos el diafragma, el mediastino desplazado, incluso si hay un pulmón realmente hiperlúcido, o si hay franjas mediastinales, o también si hay franjas radiolúcidas a nivel de mediastino, ¿verdad? Como sean estas que no delimiten específicamente el diafragma, ¿verdad? Y vamos a tener el signo del circo profundo, que ya les voy a mostrar que, ¿verdad? En esta imagen, como vemos en el lado derecho, ¿verdad? Hay un neumotórax masivo, grande, ¿verdad? Izquierdo, que prácticamente ha causado un desplazamiento total de las estructuras mediastinales hacia la derecha, ¿verdad? Vemos como el ángulo costofrénico izquierdo, ¿verdad? Está bien prominente, tirado hacia abajo, ¿verdad? Eso se refiere al surco profundo, ¿verdad? Vemos que la cúpula diafragmática también está desplazada y no se puede ver adecuadamente el contorno, ¿verdad? Y vamos a ver incluso esas áreas que se ve como que el neumotórax se está desplazando en la parte derecha, o pensaríamos que hay un neumotórax derecho también, ¿verdad? Pero el pulmón puede ser a veces tanto el gas dentro del espacio pleural que puede invadir o encontrar de forma lobulada las estructuras mediastinales, para ayudar a esa imagen, ¿verdad? En este caso también había una malformación quística asociada, ¿verdad? Que son las áreas que se señalan en el lado izquierdo, en el radio del lado izquierdo, en el lateral, que prácticamente esas fueron las que causaron el neumomediastino, el neumotórax, perdón. Alguna vez se rompió y se fugó gas, ¿verdad? Y ahí empezó todo el problema. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad? En este caso, en el lado derecho, un paciente de 2 días, ¿verdad? De 34 semanas, que tiene ese bitórax, ahí esa área mucho más radiolúcida en cuanto a un contexto clínico de un tórax radiopaco en relación a un proceso neumónico, ¿verdad? Vemos esa área focal que está delimitada por las flechas, que tiene mucha más lucencia, ¿verdad? Que nos puede hacer pensar en que hay un neumotórax, ¿verdad? Y en la del lado izquierdo vemos esas áreas radiolúcidas laterales, ¿verdad? Que incluso causan desplazamiento o no tienen una trama pulmonar definida, ¿verdad? Que es un neumotórax lateral, ¿verdad? En cuanto a la neumonía redonda, esto lo vamos a ver más todavía en niños mucho más grandes. Va a ser una infección pulmonar bacteriana, ¿verdad? Que se le llama neumonía redonda por la apariencia que toma, ¿verdad? Prácticamente redondita, bien definida, ¿verdad? Incluso en algunos momentos puede simular una masa, que es lo que usualmente, por lo cual los envían a un segundo o tercer nivel, ¿verdad? Pensando en que sí hay una masa, ¿verdad? El contexto clínico del paciente va a ser muy importante, la sintomatología,
Y como les mencionaba, la mayoría de estos va a ser vistos menores de 8 años, ¿verdad? Y que vamos a encontrar en la raíz X, ¿verdad? Esa capacidad redonda, bien delimitada. Puede existir broncograma aéreo, ¿no? Dentro de la área redondeada, ¿verdad? Y va a ser más común en los segmentos superiores del lóbulo inferior y en las partes posteriores de los campos pulmonares, ¿verdad? No va a tener efecto de masa o desplazamiento del parénquima pulmonar y las estructuras mediastinales adyacentes a este, ¿verdad? Así ni una distorsión de la estructura vascular, ¿verdad? Porque es un proceso infeccioso, el intrapulmonar, ni va a producir una alteración de las estructuras óseas, ¿verdad? Como lo podría producir una enfermedad neoplásica, ¿verdad? Los ángulos de esta van a ser agudos, obtusos, eso prácticamente dice si es intra o extrapulmonar, ¿verdad? Pero siempre lo importante va a ser la configuración redondeada. Aquí en la imagen vemos esa imagen redondeada que es el cuerpo con, con el, con el contorno diafragmático derecho, ¿verdad? Que en la rayos X del tórax lateral podemos definirla de mucho mejor manera. Vemos la proyección posterior, ¿verdad? Que incluso no se relaciona con las estructuras óseas vertebrales, que cualquiera lo mira y podría decir que está relacionada a ellas, pero no, ¿verdad? Vemos que en la proyección anteroposterior no relaciona con nada con los cuerpos vertebrales y con la silueta cardíaca, ¿verdad? En esta otra imagen vemos otra, ¿verdad? Una posición mucho más inferior, ¿verdad? En la base pulmonar izquierda, ¿verdad? Y vemos también la configuración redondeada, ¿verdad? Como les mencionaba, no muestra ninguna alteración de la estructura vascular, vemos la arteria media ahí que no hay ninguna alteración, ni tanto el contorno cardíaco. En cuanto a los derrames y los derrames paraneumónicos y el empiema, ¿verdad? Estas van a ser a veces complicaciones de procesos neumónicos. Tenemos que un derrame pleural lo podemos clasificar en un trasudado o un exudado, ¿verdad? Los trasudados van a ser siempre a un desequilibrio hidrostático o oncótico, ¿verdad? Y los exudados van a ser debido a un aumento de la permeabilidad capilar, ¿verdad? Tenemos que los derrames paraneumónicos siempre van a ser exudativos y van a tener una etapa progresiva, de exudado simple a un exudado fibropurulento, ¿verdad? Donde se puede haber una organización o el derrame pleural se puede trabecular, y ya cuando este derrame adquiere esa configuración fibrino-purulenta, vamos a hablar de un empiema. ¿Qué radiológicos vamos a tener, verdad? Tenemos que tener una neumonía, ¿verdad? Asociada a un derrame pleural adyacente, ¿verdad? Esto va a ser prácticamente una secuencia de acumulación de imágenes donde vamos a ver que el diafragma se va a aplanar, vamos a ver que también puede haber elevación de la misma estructura y un desplazamiento lateral de los vértices diafragmáticos debido a la ocupación del espacio pleural por el líquido. Vamos a tener que en una imagen de cúbito supino, una sensibilidad para encontrar un derrame va a ser de un 70%. Incluso verla acostado puede requerir hasta 500 ml para definir con seguridad y certeza de que hay un derrame pleural. Ya la cosa cambia si vemos al paciente en bipedestación, ¿verdad? Podemos definir la presencia de un derrame con menor cantidad, ¿verdad? Un ángulo costofrénico posterior obliterado, romo, se puede ver hasta con 50 ml, ¿verdad? Ya un ángulo costofrénico con un borramiento marcado lo vamos a ver con 200 ml, y ya una inversión, una pérdida de la hoja diafragmática lo podemos ver incluso con 2000 ml. Esto también depende del tamaño y la edad del paciente, ¿verdad? Eso va a ser bien propio para cada edad. Y también recordar que la ultrasonografía aquí nos puede servir, ¿verdad? Para definir si es una consolidación, si es un derrame pleural o es una telectasia en un niño pequeñito, ¿verdad? Con ultrasonografía uno puede ver las características, si hay o no líquido, si hay o no una consolidación o una telectasia asociada, para hacer un diagnóstico diferencial. Las loculaciones, usualmente de esa forma lenticular del líquido que se desplazan en una posición de cúbito lateral, van a ser las que vamos a poder caracterizar de forma más adecuada en la ecografía, ¿verdad? La presencia de líquido en las fisuras pulmonares, ¿verdad? Puede también presentarse solo como un engrosamiento, incluso pueden confundirse con tumores cuando están focalizados, igual que las neumonías redondas, ¿verdad? Podemos confundir un derrame pleural focal en una fisura con
un área tumoral, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta el contexto clínico del paciente, ¿verdad? Aquí tenemos un paciente, ¿verdad? Vemos otra vez la historia del tórax opaco, ¿verdad? Eso queda de este lado izquierdo. Como uno de los diagnósticos diferenciales, como les mencionaba, ¿verdad? En este caso, sí es por un derrame pleural, ¿verdad? Ven el ápice, cómo está desplazado, lo poco que ha quedado del parénquima pulmonar, ¿verdad? Y vemos todo el campo, todo el espacio pleural ocupado por líquidos, ya lo vemos en la ultrasonografía, esas áreas travesulares y todo, ¿verdad? Que ya es una consistencia, una imagen de un líquido fibrino purulento que nos hace un diagnóstico de un empiema, ¿verdad? Y siempre en el contexto clínico de la neumonía. Aquí tenemos otro ejemplo, ya por tomografía y por ultrasonografía, vemos el parénquima pulmonar hepatizado en la ultrasonografía, desplazado, ¿verdad? Vemos la ocupación del espacio pleural y vemos el líquido hipodenso, ¿verdad? Que está haciendo un efecto de masa sobre las estructuras mediastinales en imagen tomográfica, también en relación a un derrame pleural ya con cambio fibrino purulento. Otra de las cosas que podemos ver son las neumonías por necrosis y formación de cavidades, ¿verdad? En los niños, ¿verdad? Los sinónimos usualmente la neumonía necrotizante o edema pulmonar, como se le suele llamar, se va a definir como una complicación de la neumonía bacteriana en la cual se va a desarrollar un foco necrótico dominante dentro de una área consolidativa, ¿verdad? Que va a dar espacio a esas áreas quísticas o cavidades, ¿verdad? De paredes delgadas. Que hay algo vamos a tener en la rayos X, ¿verdad? Vamos a ver esas áreas radio lúcidas, de espectro quístico dentro de un pulmón, opacificado con una ocupación alveolar a causa de una neumonía, y esas cavidades donde en la radiografía vamos a ver, va a haber prácticamente tejido que se está descomponiendo, tejido pulmonar que se está necrosando y que causa la liquefacción de esto, ¿verdad? Incluso niveles hidroaéreos en ningún momento, ¿verdad? En cuanto a que esta cavidad va a tener que comunicarse con un bronco principal para lograr airearse, ¿verdad? O sea, tenemos el parénquima pulmonar consolidado, ¿verdad? Y en algún momento ese parénquima pulmonar tiene una liquefacción por el proceso inflamatorio infeccioso, y en algún momento esa colección líquida llega a comunicarse con un bronquio que todavía tiene aire, ¿verdad? Y eso da la imagen de un nivel hidroaéreo, la presencia de estas áreas radiolúcidas que vemos ya en la rayos X. La vamos a definir como cavidades con gas, e incluso pueden haber neumotoras relacionados a estas cuando se hay fístulas broncopleurales, ¿verdad? También vamos a ver áreas quísticas actualmente en las radiografías. Cuando lo vemos en el principio, vamos a ver estas áreas quísticas que pueden resolver hasta incluso arriba de 40 días posterior al tratamiento, ¿verdad? Entonces, si tenemos un paciente con una neumonía necrotizante, no esperemos que a las 2 semanas de que se le dé el tratamiento la placa esté normal, ¿verdad? No, ¿verdad? Démosle un poquito más de chance porque sabemos que incluso 40 días posteriores todavía podemos ver áreas radiolúcidas, incluso posterior a esto podemos ver áreas cicatriciales que han quedado debido al proceso inflamatorio, incluso podrían quedar ahí perennes. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Una tomografía y una rayos X en la parte superior. Y tenemos otra vez la historia del tórax opaco, en este caso en relación a un paciente que había tenido síntomas progresivos, ¿verdad? Se ve la radiopacificación completa del campo pulmonar derecho, donde miraban áreas radiolúcidas internas, ¿verdad? Que con la tomografía se comprueba que son áreas aireadas, con densidades aire y algunas líquidas que están relacionadas a una necrosis, ¿verdad? Que estas poco a poco, si no se trata, ¿verdad? Van a ir formando cavidades, niveles hidroaéreos que van a ser mucho más fácil de identificar en la rayos X, como en la parte de abajo, donde vemos la imagen de la tomografía en el lado derecho y la rayos X en la izquierda, donde vemos ya la configuración de una caverna ya completamente bien definida, de pared delgada, incluso con un área de niveles hidroaéreos que podemos identificar en los rayos X, un entorno de un paciente con una consolidación completa, ¿verdad? Del campo pulmonar. Esta es la misma imagen y esa es la bibliografía de la cual se tomó algunas imágenes y parte de la información que se brindó.